Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, a este espacio de periodismo sin compromisos. ¿Qué hay detrás del escándalo de los libros de texto gratuito? ¿Qué se esconde? Lo platicaremos, lo encontramos cada semana con el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Mi querido Víctor, qué gusto, como siempre, bienvenido. Igualmente, querido Jorge, muchísimas gracias. La pregunta va directa. ¿Qué ves entre líneas en este tema de los libros de texto gratuito? Mira, querido Jorge, ha sido un tema polémico en las últimas fechas. Es un tema de vital importancia, Jorge, o tendría que ser un tema de vital importancia para la República y para el gobierno. Lamentablemente, querido Jorge, ganan los intereses de facción, ganan los intereses de la ideología de un partido y pierden una maravillosa oportunidad que es hacer las cosas diferentes a como los habían hecho otros gobiernos. Querido Jorge, por lo menos en nuestra sociedad y en nuestro país, en nuestras circunstancias, digamos, más o menos generales, la educación es el motor fundamental para lograr movilidad social. La educación es el motor fundamental para lograr libertad y plenitud en el ser humano. Y lamentablemente, insisto, este gobierno privilegió la ideología, privilegió sus complejos, privilegió sus resentimientos para transmitirlos a los niños de este país. La educación pública, querido Jorge, siempre ha sido o casi siempre ha sido deficiente y ante las deficiencias en los servicios que otorga un gobierno surgen oportunidades para que los particulares den estos servicios con mucho mayor calidad. Y sucede prácticamente en todos los ámbitos, querido Jorge. Por eso no gustan a este tipo de gobiernos aspectos que tienen que ver con privatizaciones y los quieren vender como si fueran, perdón, actos que traicionan a la patria y que van en contra del bienestar público. Nada más falso hay en ello, querido Jorge. Y lamentablemente también quienes sufrirán las deficiencias de una educación que privilegió la ideología, el resentimiento, el odio, serán justamente aquellos que no tengan la posibilidad de pagar una educación privada, serán justamente aquellos que no puedan insertarse en el mundo cada vez más globalizado y paradójicamente serán aquellos quienes se vean excluidos de la posibilidad de tener una mejor vida. Es muy lamentable, querido Jorge, es muy triste y además, desde luego, es violatorio de nuestra Constitución. La sociedad mexicana tiene la oportunidad de defenderse o está inerme ante esta acometida gubernamental en materia educativa que desde mi muy personal punto de vista lo que pretende es secuestrar las mentes de nuestros niños y jóvenes. Desde luego que tenemos posibilidades jurídicas y sociales, políticas, de combatir este fenómeno, querido Jorge. Por supuesto que podemos hacer mucho como sociedad. Tienes toda la razón, este tema de capturar las mentes de las personas, de adoctrinarlos. Yo escuchaba muchas veces incluso en tono de burla de aquellos que comparten esta ideología y que sienten aprecio por este gobierno, cuando te decía yo, incluso burlonamente decían, ya somos Venezuela, ya somos Cuba. Bueno, hay que entender que es un proceso, querido Jorge, y el proceso más importante empieza justamente por la educación, por adoctrinar a las personas, por capturar, como muy bien lo dijiste, sus mentes. Y hay que tener perfectamente claro que esa es la finalidad cuando tenemos a un exfuncionario del gobierno Chávez Maduro realizando justamente estas funciones que tienen como finalidad
capturar las mentes de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que no tendría nada de malo, querido Jorge, si les garantizara la posibilidad de una mejor vida, si les garantizara la posibilidad de insertarse en un mundo más globalizado y tuvieran las competencias para poder tener una vida plena, para poder tener prosperidad, pero lejos de eso, querido Jorge, busca exactamente todo lo contrario, aislar cada vez más a la población, ponerla en una circunstancia cada vez de mayor vulnerabilidad y pobreza. ¿Para qué? Para que justamente puedan depender en mayor medida de un gobierno que supuestamente les tiende la mano. Por supuesto que como sociedad lo podemos hacer y me parece que varios grupos de la sociedad civil, de padres de familia, están empezando a levantar la voz ante un escenario que si bien es cierto, habíamos visto en otros gobiernos, no lo habíamos visto con esta perversión, diría yo, querido Jorge. Quienes tienen la fortuna de que sus hijos se encuentren, estudien, aprendan en planteles privados, pueden rechazar el uso de los libros de texto gratuito. ¿No les representaría problema legal o sí? Sí, sí le representaría un problema, querido Jorge. Tendrían que encontrar la forma de dar una educación de calidad, algo que efectivamente resulte atractivo para los padres de familia que pagan una cantidad importante de dinero por una mejor educación, pero por otra parte, al ser incorporadas a la SEP, tendrían que cubrir con ciertos perfiles educativos. Sí es un tema que estoy seguro, querido Jorge, tendrá que digamos, matizarse significativamente para que la sociedad mexicana pueda aceptar y sobre todo estos grupos de instituciones privadas puedan seguir dando una educación de calidad cumpliendo con ciertos estándares marcados por la Secretaría de Educación Pública. ¿Amparos masivos? Por supuesto, querido Jorge. Eh, Mira, lo hemos dicho en otras oportunidades, la importancia de tener un poder judicial independiente, fuerte, que haga contrapeso, lo vemos en escenarios como estos y como los que hemos venido viendo, en los que la Corte le ha puesto un alto al presidente de la República, algo que lo tiene sumamente irritado, pero que además demuestra y exhibe su absolutismo. Es, lo habían dicho muchas personas y aquí también lo dijimos, un dictador en ciernes a quien no le gusta que le lleven la contraria. Afortunadamente tenemos una corte fuerte y sí, no lo dudo, querido Jorge, que tengamos esta ola de amparos en los que prácticamente se detenga y se revierta una decisión tan desafortunada como la que tomó la Secretaría de Educación Pública al tratar de introducir libros que alejan a nuestros niños de la finalidad que la Constitución señala claramente en el artículo tercero. Querido Víctor, gracias por la explicación. El tema va a dar para mucho. Nos encontraremos la próxima semana para seguir charlando y por lo pronto, pues que quede la reflexión. Lo que está en juego es el presente y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. Gracias, Víctor. Con mucho gusto, querido Jorge, un abrazo afectuoso a ti y a todos nuestros amigos. Igualmente. Y el abrazo a ustedes porque nos ve, nos oye, nos escucha, participa, etcétera. Y nuestra gratitud a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, quien ha inspirado esta serie de charlas con el maestro Víctor Manuel Ornelas Carzolio. Usted tiene la mejor opinión. Hasta la próxima.